Buenas tardes a todos. Continuamos en este tercer y último bloque. En la tutoría anterior nos habíamos quedado con dos hechos claves que van a ocurrir en esta Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la placa, el primer hecho clave que ocurre es cuando Alemania invade la Unión Soviética, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Los alemanes habían desarrollado, ¿sí?, un proyecto llamado Operación Barbarroja, un proyecto que consistía en poder invadir la Unión Soviética antes de la llegada del invierno, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque si bien los alemanes, ellos sabían que el invierno era muy potente, de hecho, tengamos en cuenta que en Rusia el invierno es uno de los inviernos más potentes, en la cual se sufre mucho, ¿sí?, en ese país el invierno. Por lo tanto, los alemanes querían de alguna manera evitar esto, ¿no? Por lo tanto, ellos van a invadir a Rusia antes del invierno, pero en el año siguiente, en 1942, va a llegar, ¿sí?, este frío polar y va a empezar a traerle ciertas consecuencias en el ejército, ¿no?, en el ejército alemán, en la cual algunos soldados van a empezar a morir, empieza a haber falta de alimento, y como se daban cuenta que estaba siendo dificultoso poder seguir avanzando en territorio ruso, no pudieron seguir avanzando, ¿sí? Por lo tanto, esto es uno de los hechos claves que van a ocurrir, ¿no?, en esta Segunda Guerra Mundial. Además, también en este contexto lo que va a pasar es que Japón va a atacar a una flota norteamericana, y que esto de alguna manera también va a desencadenar nuevos conflictos, ¿no?, fundamentalmente con los norteamericanos, ¿no?, con Estados Unidos. Y por otro lado, otro hecho clave que va a ocurrir es cuando Estados Unidos se suma a esta Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Luego, más adelante, en las siguientes placas, veremos, ¿sí?, un hecho clave también que ocurre, un conflicto que ocurre precisamente entre los norteamericanos y Japón, ¿sí? Pero esto lo explicaremos más adelante, ¿sí? Bien. Por otro lado, también me parecía relevante tener en cuenta, porque si bien hasta ahora venimos hablando sobre estos conflictos, ¿no?, entre estos países que se empiezan a declarar la guerra, conflictos militares, conflictos políticos que empieza a afectar en lo económico también esta Segunda Guerra Mundial, pero también es importante tener en cuenta qué pasaba con las mujeres en esta época, ¿sí? Preguntarnos qué rol tenían las mujeres en este contexto histórico, ¿sí? Bien, las mujeres, como ustedes pueden ver en la placa, van a tener un rol fundamental también, ¿sí? Básicamente van a pasar a ocupar un rol muy importante, por ejemplo, en el ámbito de trabajo, en las fábricas, ¿sí? Van a comenzar a a tener una forma de vida distinta, pasan a tener una vida más pública, ¿sí? Van a empezar a trabajar en fábricas, por ejemplo, fabricando armas, ¿sí? En fábricas textiles, también fabricando vestimentas para los soldados y demás, ¿sí? Su vestimenta también va a cambiar, como ustedes ven en la placa, prácticamente usaban los uniformes de los hombres en las fábricas, ¿no? Por lo tanto, van a tener un rol muy importante en esta guerra, ¿sí? Y también en algunos casos participaban o hacían de espías, ¿sí?, durante esta época, ¿sí? Bien, me parecía interesante tener en cuenta esto, a las mujeres, ¿sí?, en esta Segunda Guerra Mundial, ya que muchas veces pasa que en los relatos históricos no se las tiene en cuenta, ¿sí? Por lo tanto, es importante nombrarlas y saber que fueron importantes también en este hecho, ¿no? Bien. Por otro lado, ¿sí?, me parecía también interesante, o haciendo un salto, mejor dicho, precisamente ya en 1945, ¿sí?, esta mujer que ustedes ven en la placa era la esposa de Adolf Hitler, llamada Eva Braun, una mujer que, si bien junto con Hitler se van a terminar suicidando, ¿sí?,
precisamente en mayo, el 30 de mayo de 1945. ¿Sí? Si bien Alemania ya para este entonces se había rendido de esta Segunda Guerra Mundial, estaba devastada desde todos los aspectos económico, militar, político, y de hecho el partido nazi va a colapsar justamente con la muerte de Adolf Hitler. ¿Sí? Ahora bien, con respecto a la muerte de Hitler, existieron o existen distintas versiones y de hecho aparecieron también teorías con respecto a su muerte. ¿Sí? Se cree que Hitler había tomado cianuro, ¿sí? Y que había de alguna manera planificado, organizado toda su muerte. ¿Sí? No es que Hitler murió así porque sí de un día para el otro sin motivo. ¿Sí? Se cree que había tomado cianuro y que junto con su esposa se habían disparado un tiro, ¿sí? Y que él había pedido a sus manos derechas, digamos, a las personas que tenía cercanas, parte de su ejército, que lo rociaran con nafta y que los prendieran fuego. ¿Sí? Esta es una de las versiones que hay con respecto a la muerte de Hitler, ¿no? Y que esto obviamente va a llevar a colapsar, ¿no?, al partido nazi y demás. Y de hecho, cuando muere Hitler, por parte de la Unión Soviética, van a empezar a investigar porque de alguna manera sospechaban de la muerte de Hitler, ¿no? Creían que Hitler en realidad no había muerto, que era toda una estrategia, ¿no? Pero bueno, eso va a ser por parte de los rusos, ¿no? Luego de la muerte de Hitler, ¿sí? Esto si bien ya ocurre en 1945, cuando se está terminando esta Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bien. Después, por otro lado, también en 1945, como había mencionado anteriormente, ¿qué va a pasar entre Estados Unidos y Japón? ¿Sí? Si bien esto va a ocurrir precisamente en agosto, como ustedes ven en la placa, en 1945, en agosto este señor que ustedes ven en la pantalla es el presidente para ese entonces de Estados Unidos, Henry Truman, en donde él, al poco tiempo de asumir como presidente, va a tomar medidas, ¿sí?, drásticas, en la cual va a lanzar 2 bombas atómicas a Japón. La primera de ellas va a ir dirigida hacia la ciudad de Hiroshima y la segunda va a ir hacia la ciudad de Nagasaki. ¿Sí? Nagasaki. Obviamente que este hecho va a devastar a Japón, ¿sí? Y en la cual esto va a llevar también a que Japón termine retirándose de la guerra, ¿sí? Esto ocurre precisamente más o menos entre agosto y septiembre, ¿no?, de 1945 y se considera el momento en el que finaliza esta Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, podemos decir que el bloque que va a terminar, ganando esta Segunda Guerra Mundial va a ser el bloque de los aliados. ¿Sí? Bien. En la siguiente placa vamos a ver los resultados, ¿sí?, qué consecuencias va a terminar generando, dejando esta Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Tomando aportes del autor, como habíamos señalado en las anteriores tutorías, Castelló, el autor Castelló, él va a señalar que si bien es un conflicto bélico que dejó un saldo de aproximadamente 55 a 60 millones de muertos y que uno de los países más afectados en este conflicto bélico, como ustedes ven en el segundo ítem, va a ser la Unión Soviética. ¿Sí? La Unión Soviética va a dejar esta guerra un saldo de 13 millones de muertos, soldados, y 7 millones de civiles. ¿Sí? Por lo tanto, podemos ver que es uno de los países que va a terminar afectado muchísimo, ¿sí?, en esta Segunda Guerra Mundial. Después,
También, ¿sí? Y esto también me parecía relevante, como ustedes ven en el último ítem. Antes de terminar el conflicto bélico, se llevaron a cabo conferencias para organizar el orden mundial, ¿sí? Se llevaron a cabo conferencias, por ejemplo, en 1944, ¿sí? Unos meses antes de terminar esta guerra, como por ejemplo la conferencia de Potsdam, ¿sí? La conferencia de Bretton Woods en 1944, en la cual, o sea, ¿para qué se llevaron a cabo estas conferencias? Básicamente para debatir o pensar cómo se iba a organizar la economía mundial o toda esta crisis que había dejado esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora el tema era resolver esto, ¿no? De hecho, se crearon organismos internacionales, que de hecho esto ya habíamos hablado un poco en otra tutoría anterior, que es justamente en la conferencia en Bretton Woods en 1944, en donde habían participado distintos países y se crearon organismos internacionales para organizar la economía mundial, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que van a tener un rol fundamental, ¿no? Justamente para poder reorganizar la economía mundial en los países más afectados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que de hecho son dos organismos que hasta el día de hoy siguen existiendo, ¿no? Bien, por lo tanto, esto tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bien, espero que les haya servido este video. Nos vemos en una próxima tutoría.